mujeres limpiadoras precarias se plantaron y las Kellys continúan luchando por su dignidad, que es la de todos los trabajadores. Esto es las 2 noticias. Comenzamos. Se ha convertido en una constante. La precariedad golpea con más o menos fuerza a los trabajadores españoles desde que comenzara la crisis. Casi 8 de cada 10 se emplean en el sector servicios, el más precarizado, con largas jornadas, falta de medios, exceso de trabajo y bajos salarios. Pero un grupo de mujeres, camareras de hotel, unieron sus voces para denunciar esta situación. Las Kellys dejaron de ser invisibles, su lucha captó la simpatía general, lograron el compromiso de políticos y presidentes. Un empoderamiento que se ha convertido en película y del que todos deberíamos aprender. Porque las camareras de pisos nos estamos dejando la piel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ese descontento social por la precariedad se ha desatado estos días en Cataluña, donde esta semana se juntan varias huelgas. La de los médicos, que en su tercer día de paros han coincidido en una protesta a las puertas del Parlamento, con los bomberos también en huelga. Los sanitarios, que se quejan de la falta de medios y el exceso de trabajo, piden un límite de 28 pacientes para poder dedicar al menos 12 minutos a cada visita. También los bomberos, que reclaman personal, material y mejoras salariales. Y otro que está en pie de guerra es el sector educativo. Los profesores reclaman reformas y los estudiantes una rebaja de las tasas universitarias, que están entre las más caras de España. A estas protestas se unirán mañana los funcionarios de la Generalitat. ¿Quién sabía que éramos las camareras de pisos? Nadie. Éramos esas mujeres invisibles que iban por los pasillos con el carro y que nadie nos veía. Hace 2 años las Kellys, las que limpian, decidieron organizarse para reclamar sus derechos, porque desde que se aprobó en 2012 la reforma laboral han sido víctimas de la externalización y del despido cuando caen enfermas y cobrando una miseria de 2 a 3 euros la hora. El documental Hotel Explotación Las Kellys retrata la lucha de estas limpiadoras de hoteles. Denunciar la precariedad laboral del trabajo feminizado y, por otro, ¿cómo respondemos a esto? Pues hay gente que es capaz de organizarse y pasar de ser invisible a ser visible y entrar en la agenda política de un país. O sea, ellas lo han conseguido. La voz de las Kellys ha llegado al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo, donde piden que se cumpla la ley Kelly. Reivindican la prohibición de las externalizaciones, que se controle la sobrecarga de trabajo y que las inspecciones funcionen. Esto no es un problema exclusivo de las camareras de piso en España. Esto es un problema de cómo funciona toda la industria turística europea, y hay miles y miles y miles de camareras de piso en toda Europa que padecen una situación parecida, ¿no? Las redes sociales han sido el gran altavoz de las Kellys y ahora también este documental, cuyo objetivo es dar visibilidad al fenómeno. Un vínculo que entre ellas crece al mismo tiempo que disminuye su miedo y se organizan en distintos puntos geográficos. Y esperamos que se dé un buen empuje, ¿no?, con la película también, y lucharemos hasta que salga. No es cómodo para los hoteleros este movimiento, pero lo tendrán que asumir, dicen, porque ellas son fundamentales para el sector y para el buque insignia de la economía de este país, el turismo. El número de habitaciones a hacer es inhumano, ¿no? Un promedio de 25 habitaciones por camarera en menos de 6 horas, porque las 2 primeras son zonas comunes. Eso es inadmisible. Inadmisible porque no se cumple la ley de prevención de riesgos laborales, porque no se hacen estudios ergonómicos, psicosociales que dice tal ley. Cada día se siguen sumando más Kellys a una lucha que ha evidenciado la precariedad de esta profesión feminizada. No encontraban una forma. Es maravilloso también ver cómo las mujeres se van empoderando, van cogiendo esa fuerza, y quizás también eso es lo que nos motiva a seguir adelante, ¿no? Ahora pocos desconocen quiénes son las Kellys. Unas 2000 mujeres se movilizan día tras día desde hace más de 2 años para lograr su objetivo, que se aplique la ley Kelly.
Italia endurece su política migratoria. Hoy ha anunciado que no va a firmar de momento el Pacto Mundial para la Migración hasta que se debata en su Parlamento. Este pacto lo acordaron en julio todos los miembros de la ONU menos Estados Unidos. Además, el Parlamento italiano aprobó anoche el polémico decreto de seguridad e inmigración que limita la protección a los migrantes más vulnerables. Esta ley lleva el sello del ultraderechista ministro de Interior Matteo Salvini y, entre otras medidas, suspende los permisos de residencia por motivos humanitarios, limita las concesiones de asilo y facilita las expulsiones. Tiene maneras de actor y sonríe como si lo fuera, pero hay poco de ficción en el trabajo de Filippo Grandi. Celebra en Madrid 25 años del Comité Español de ACNUR, la Agencia para los Refugiados de la ONU, aunque celebrar es solo una manera de hablar porque está preocupado, muy preocupado. Sono anche preoccupato del fatto che molti paesi si sono ritirati dal patto per le migrazioni. Estados Unidos, Israel, Polonia, Hungría, Austria, Bulgaria o la República Checa ya han anunciado su intención de retirarse del Pacto Mundial de la ONU para la Migración, que aún ni siquiera se ha firmado. En cuestiones de asilo prefieren ir por libre. La gestione individuale, nazionale, è destinata a fallire, soprattutto in Europa, dove quello che è necessario è una condivisione, non una divisione. Hay más de 68 millones de personas que han abandonado sus países huyendo de la guerra, la violencia o la miseria. Es la cifra más alta de la historia. Unos 25 millones son refugiados y casi 9 de cada 10 malviven acogidos en países de su entorno, casi tan pobres como ellos. Las políticas de ACNUR hablan de ayudar a los gobiernos que ayudan para que los refugiados puedan regresar cuanto antes a sus hogares. También critican que se politice el asunto de la migración. Abbiamo bisogno di più asilo, di più solidarietà e purtroppo questa politica che in modo superficiale identifica i rifugiati con un rischio sta ancora una volta impedendo di trovare soluzioni. España es el primer donante de ACNUR a nivel internacional. Ha recaudado 500 millones de euros en 25 años y, según el organismo, comienza a ser un país de destino y no solo de paso. De hecho, la condición de país puente con Iberoamérica puede ayudar a los nuevos refugiados de Venezuela, Honduras, El Salvador o Guatemala. En España, las solicitudes de asilo se han multiplicado un 900% y decenas de personas hacen cola estos días con sus noches en la única comisaría que tramita los asilos en Aluche, Madrid. Están desbordados y mientras llegan las respuestas políticas o administrativas, hay solicitantes con cita para 2020. Si Tom Hanks hubiese tenido que vivir en el aeropuerto de Kuala Lumpur y no en el JFK de Nueva York, hubiese tenido compañía. La de él se llama Hassan Al-Kontar, es un refugiado sirio y ha pasado 7 meses atrapado en una terminal. Esta semana ha conseguido aterrizar en Vancouver en su desesperada misión de huir de la guerra de Siria, una odisea que comenzó cuando lo expulsaron de un vuelo que se dirigía desde Malasia hacia Turquía. Desde entonces el aeropuerto se convirtió en su hogar, hasta que Canadá le ha recibido con los brazos abiertos. I will try to be a valued member of this community, and I will always respect their methods, their ways of life. And one day when I have children, I will absolutely tell them that not to forget that the Canadian people helped me and changed my life and theirs as well. Ellos no han tenido tanta suerte. Como 1,5 millones de sirios más escaparon del conflicto en Siria refugiándose en Líbano. Pero ahora les obligan a volver. El gobierno libanés ya no da más de sí. Los refugiados sirios suponen el equivalente a la 1/4 parte de la población. بشكل آمن وطوعي وبرعاية أممية مثل ما قلنا، لكن حقيقة واضح جدا أنه النظام لا يريد عودة النازحين أو اللاجئين من لبنان إلى سوريا أو من أي بلد آخر. السبب أنه وقت أنت بتبعت 1000 اسم بيجيك 100 منهم ولا 50 ولا 150 معناتها في 850 ولا 900 مش مقبولين. Y la vuelta es más que dura. Algunos son detenidos, a otros les obligan a unirse al ejército del régimen y en el peor de los casos se encuentran con la muerte. 3 حالات يعني أنا إذا بدك وثقتهم شخصيا وتكلمت مع أقربائهم وحصلت على الصور إلى آخره، لكن طبعا أنت بتعرف إنه بعضهم خايفين ما إنه يصير في انتقام أكثر من هيك منه ما يرجعوا يسمحوا لهم
La Dirección General de Seguridad del Líbano estima que en lo que va de año más de 87.000 refugiados han vuelto a Siria. Allí muchos no reconocen su hogar y buscan un asilo más digno del que pueda ofrecer un aeropuerto. La cumbre del G20 se celebra este fin de semana en Argentina. Será la primera vez que el presidente Trump pise Latinoamérica y está previsto que allí se reúna con Putin. Mañana irán llegando a Buenos Aires todos los líderes de este foro. De momento, el primero en aterrizar ha sido el príncipe saudí Bin Salman, con toda la polémica que le rodea por su presunta implicación en el asesinato del periodista Khashoggi y por la guerra de Yemen. Así piensan recibir al G20, como ven, los movimientos sociales argentinos, con protestas que ya se suceden en el país para rechazar las políticas impulsadas por este foro. Los movimientos sociales de la región celebran en paralelo la Cumbre de los Pueblos, que ha arrancado hoy con debates para analizar la revolución feminista. Wilka y Paxi son una pareja de ancianos que viven solos a 5.000 metros de altura en los Andes peruanos, con lo que eso implica. Cuidan a su ganado, cultivan su tierra, arreglan su casa que se cae a pedazos. Viven en la miseria, con un clima adverso, aislados de la sociedad, sin poder recurrir a nadie. La película Wiña y Pacha, Eternidad, de Óscar Catacora, es un relato que se mueve entre la ficción y la realidad para reflejar el abandono de los ancianos en las zonas rurales de Perú. Provengo de la zona Aymara, donde los abuelos, mientras más edad tienen, son personas mucho más respetadas debido a su conocimiento, a los conocimientos que han adquirido, ¿no?, con familia. Sin embargo, en la actualidad, debido a la influencia de las culturas foráneas, los abuelos se han convertido en un estorbo o un problema. Son un vestigio de la cultura y la lengua milenaria, la aymara, que hablan 2 millones de personas y que tiene los días contados. Los jóvenes dejan por el camino a sus padres y sus tradiciones. Wilka y Paxi añoran constantemente a su hijo y piden al viento que lo traiga de regreso a casa. Viven constantemente en contacto con la naturaleza, con sus animales, con sus ritos. La naturaleza es un ser viviente. Los cerros tienen vida. La idea es del poblador andino o el hombre del Ande, es de que se comunica con ellos. Catacora no encontró un actor para interpretar a Wilka y su abuelo aceptó el papel. Al principio no fue fácil trabajar con ambos ancianos, improvisaban los diálogos. Fue fabuloso verlo desenvolverse en este nuevo trabajo que es para él la cinematografía, ¿no? Porque él, por ejemplo, nunca había visto una película. Durante el rodaje lo que hicimos es tratar de ceñirnos exactamente a los diálogos que estaban escritos en el guión. Como no son actores, podían fácilmente perderse en ese laberinto de lo que es la interpretación. Wiña y Pacha, un relato conmovedor y estremecedor también, narrado a través de 96 planos abiertos, estáticos, sin efectos y solo con el sonido de la naturaleza. Catacora, en su primera película, ha hecho una arriesgada propuesta artística, el tipo de cine que siempre quiso ver en la gran pantalla. Ya hemos oído más de una vez a Donald Trump poner en duda los informes de su propia administración, ya sean sus servicios secretos o, como en esta ocasión, sus científicos. Más de 300 expertos detallan en un informe los devastadores efectos del cambio climático en Estados Unidos sobre la salud, la economía y el medio ambiente. Y el presidente les ha respondido esto. I don't believe it. No, I don't believe it. Right now we're at the cleanest we've ever been, and that's very important to me. Da igual que California se achicharre año tras año, que los huracanes inunden la costa este o que se lo digan todos los informes del mundo. Por mucho que le pase frente a sus narices, para Donald Trump el cambio climático no existe. I want crystal clean water. I want the cleanest air on the planet, which by the way now we have. Trump no tiene la más mínima intención de acudir a la cumbre del clima de la ONU, que arranca el lunes en Polonia. Una cita que no empieza con buenos datos. En 2017 batimos récords de CO2 y en 2019 volveremos a batirlos. El acuerdo del clima de París no se está cumpliendo.
Lo firmaron en 2015 195 países para acabar con la dependencia del petróleo y el carbón y lograr que la temperatura mundial no suba más de 2 grados, el límite para que el cambio climático no sea irreversible, algo que a este paso no conseguiremos. Currently we are headed to 3.2 degrees Celsius warming. If we need to get to the 2 degrees Celsius gap, we need to do 3 times more. Debemos cortar por lo sano las emisiones de CO2. Deben ser 0 para 2050, según los expertos. Pero pocos países se han puesto las pilas, dice la ONU. Y los que menos, los más ricos. Precisamente los que deberían dar ejemplo. To take the case of the G20, which is around 80% of global emissions, clearly not on track to implement their NDCs. La Unión Europea entre los que no cumplen y lo que ya está firmado. Aún así, hoy Bruselas lanzaba más promesas contra el calentamiento. Europe will be the world's first major economy to go for net zero emissions by 2050. Más energías renovables, agricultura más sostenible y menos extensiva o transportes limpios, entre las fórmulas que propone Naciones Unidas contra el cambio climático. Uno de los que ya ha dicho que no piensa renunciar al carbón, Polonia. Paradójicamente, el país anfitrión de la Cumbre del Clima es donde se respira el aire más sucio de Europa. En la prisión del deseo estoy, y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nadar mar adentro y no poder salir. En la prisión del deseo estoy junto a ti. También desde Australia nos llega la historia de Knickers, una vaca australiana que se ha salvado del matadero por su enorme tamaño. Knickers, que significa calzones, mide la friolera de 1,94 m de altura y pesa 1.400 kilos, demasiado para las instalaciones del matadero. Así que pasará el resto de sus días pastando felizmente en su granja al oeste de Australia. Knickers es grande, pero no la más grande. El récord lo tiene una vaca italiana que pasa de los 2 metros de alto. Por primera vez se ha conseguido representar de manera tridimensional el cerebro, aunque no de un humano, sino de un ratón. Una iniciativa del proyecto Blue Brain, lanzado en 2002 por varias universidades europeas y que ha sido presentado hoy. Cualquiera puede consultar en Internet gratis un mapa en 3 dimensiones del cerebro y estudiar en detalle las más de 700 regiones cerebrales. Hasta ahora solo se llegaba al 4%. Un innovador atlas digital que proporcionará a los neurocientíficos información hasta ahora desconocida sobre las células del cerebro. Parece que los misterios de este complejo órgano están más cerca de resolverse. Bien, ¿cuál de ustedes será el nuevo Morse? El nuevo Einstein. Quizás sea por Russell Crowe cuando interpretó al genio de las matemáticas John Nash en Una mente maravillosa, o por canciones como esta, en la que Rihanna lo descubre: el amor es cosa de la cabeza. El cerebro fascina y en torno a él se ha construido una mitología que ahora el doctor Francisco Mora en parte desmonta y en parte corrobora en un libro, Mitos y verdades del cerebro, con el que pretende mejorar la enseñanza. Intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. Una de las leyendas más extendidas: las personas solo hacemos uso del 10% de nuestro cerebro. ¿Verdad o mito? Es una cosa disparatada completamente. El ser humano utiliza el 100% de su cerebro para las funciones que realiza.
El flujo son códigos de tiempo y no códigos de espacio. Otro de los mitos más asumidos en educación es que escuchar a Mozart 10 minutos al día aumenta la inteligencia. No. Fíjese qué sencillo. Es lo mismo que tomar una taza de café, o que yo me entusiasme por algo, o, en definitiva, que tenga una reacción del sistema nervioso autónomo simpático. Decir, ¡wow! ¡Qué interesante! Cuando estamos estimulados, funcionamos mejor. El doctor Mora emplea el mito como un método científico. Son sus hipótesis. Tanto si lo refuta como si comprueba que son verdad, nunca pierde. El resultado siempre le acerca a su objetivo, deshacer los entuertos de nuestra mente. Gracias a películas como La La Land, la palabra jazz vuelve a sonar en nuestro vocabulario. Pero todavía este género musical sigue rodeado de estereotipos, incluyendo la definición que da la protagonista en la película. What about Kenny G? I mean, what about elevator music? You know, jazz music that I know. El jazz no es esa música ambiental para relajarse, es mucho más. Todos ellos hacen jazz y cada grupo tiene un estilo distinto. Mauricio es saxofonista y probablemente lo que hace con su grupo Monodrama nunca lo escucharías en un ascensor. Camilo y Elena pertenecen a Oz Sister, llevan en el mercado 10 años y hacen que el jazz de los años 20 sea más atractivo que nunca. Fuera el jazz más mainstream quizá hace 70-80 años y hemos reelaborado ese formato. Nosotros hacemos con Oz Sister una música muy dinámica. Difícil de encasillar por la riqueza de sus variantes. Para cada uno de ellos la palabra jazz significa una cosa. Hay infinidad de tendencias y de estilos diferentes. Que se nutre de lo que está sucediendo alrededor. Todo cabe realmente en el jazz. El jazz es más como esa libertad que quizás en otros géneros no está. Y esa es precisamente la clave por la que los jóvenes como Agus Fulca, de 18 años, se enamoran de este estilo. Yo empecé el camino en la música en estilos mucho menos que nada que ver, ¿no? Uno podría decir. Más heavies, estilos más rockeros, todo más compuesto. Hay gente muy joven que está tocando muy bien, a un nivel inédito en España. En España cada vez hay más público interesado y además joven. Lo hemos comprobado en Madrid durante todo este mes, en el Festival Internacional de Jazz, en el que han participado artistas nacionales e internacionales y donde también se apuesta por el talento emergente. Antes de irnos, una pregunta para neófitos. ¿Qué podemos esperar del jazz? No tienes que esperar nada, tienes que ir, zambullirte, arriesgarte. No quedarse con lo que te ponen en bandeja. Si todavía no estáis convencidos de pasaros al jazz, os animamos a que lo escuchéis en directo. Pues en las dos noticias queremos ser también una puerta a los nuevos talentos de la música y de cualquier otra disciplina artística. De hecho, si queréis enviarnos vuestras propuestas, las esperamos en Twitter y en Instagram. Bueno, pues una de esas nuevas bandas está aquí con nosotros, Nos Miran, con Sergio Rodríguez y Marta Quintana. Bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? Bueno, pues en octubre sacasteis el EP Contigo, que es como tecnopop. ¿Qué es exactamente Contigo? ¿Cómo lo definiríais? Pues sí que es tecnopop, pero yo creo que le hemos metido muchos elementos a lo mejor de otros estilos
y yo creo que eso es lo que le hace más especial. Sí, bueno, está basado mucho en sonidos de los 80, de los 90 y bueno, más luego las letras son muy íntimas y bueno, eso igual es lo que le hace un poco especial. ¿Quién es la encargada o el encargado de las letras, de componer las letras? Pues es que lo hacemos entre los dos. Algunas canciones yo, otras las hace Sergio, otras entre los dos. Eso es, o sea, pues yo escribo una canción, se la mando, ¿qué te parece? Bueno, pues esto igual rectificaría. Sí, entonces, yo cambiaría esta frase. Claro, y un poco entre los dos, nos ponemos un poco de acuerdo, igual que la música. Igual, pues mando algo que haya grabado yo en casa, pues se lo mando a Marta me manda a ella algo y ya pues ponemos algo en común y decimos, esto nos vale. ¿Y coincidís en lo que os inspiráis o cada uno se inspira ahí en lo que va viendo? Pues yo creo que no. Bueno, sí que tenemos puntos en común, pero nos gustan también cosas distintas. Sí, bueno, somos, claro, al ser de generaciones diferentes, pues ahí sí que hay un cambio a la hora de inspirarnos. Yo igual soy más de los 80, 90, de esa quinta, y bueno, Marta es más de los 2000. Ponedme así ejemplos de grupos de los que os inspiráis, cada uno pues ahí en su generación. Pues en mi caso, pues, Sally Shapiro, por ejemplo, es una referencia. Cualquier grupo de los 80 del Italo Disco, por ejemplo. Sí, a mí, por ejemplo, me gusta mucho OMD y así grupos más actuales. Por ejemplo, Fitness Forever o Ruby Hound, que son así más afines, yo creo que al estilo que nos gusta a los dos. Bueno, en este EP tenéis un tema que es Mientras bailo, que hacéis referencia al paso del tiempo en un mundo como distorsionado, ¿no? Eso parece que hemos captado de la letra. ¿Qué queréis decir exactamente? ¿El paso del tiempo, un mundo distorsionado? Bueno, yo tengo algún problemilla de vista, ¿no? que me afecta diariamente y bueno, quiero reflejarlo en esa letra, ¿no? En cómo mi día a día bueno, no veo muy bien. Y luego cuando llega la noche, ¿no? Y sueñas, es cuando estoy en mi mejor momento, ¿no? Es cuando sueñas y tal. Eso es lo que quiere decir más o menos. Y nos miran, este nombre, ¿quién os mira? Pues bueno, además el nombre también, por el problema que tiene Sergio de vista, como que nos vino muy bien, ¿no? Y además yo no lo sabía cuando se lo propuse. Y fue de casualidad que iba yo por la carretera, entonces vi un cartel de estos de publicidad que pone "Te miran". Entonces me pareció así como que me impactó y me hizo gracia. Y se lo propuse a él pensando que no le iba a gustar, que iba a decir, uff, vaya nombre más raro. Pero sí, le gustó y claro, en ese momento no me dijo que él tenía problemas de vista. Sí, la verdad es que no sabíamos qué hacer con el nombre y me propuso ese nombre y dije, hola, pues estaba bien. Y además a la gente le impactó mucho y le gustó un montón el nombre. Como, wow. Bueno, pues nos miran, nosotros estaremos mirando. De verdad, os estaremos vigilando según lo que hagáis y esperamos que volváis a repetir. Gracias. ¿Vale? Pues muchas gracias. Gracias a vosotros, chicos. Bueno, pues si nos vamos con Francisco el Hombre, una banda brasileña, revelación en Latinoamérica, que da el salto a Europa estos días. El nombre de Francisco el Hombre lo sacan de un personaje legendario en Colombia, prototipo de juglar. Y algo de juglares tienen en este grupo porque sus letras se comprometen con los problemas de la sociedad latinoamericana. Con su mezcla exótica de psicodelia, punk rock y ritmos afrolatinos han conquistado a la juventud brasileña. Dicen de Francisco el Hombre que lo mejor es su directo y podemos comprobarlo esta noche en Barcelona, mañana en Madrid y el viernes en Granada. No dejéis la 2, que ahora viene Ritmo Urbano. Nosotros nos vemos mañana. No os olvidéis de leer y reflexionad. Adiós.